Hola receteros, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, hoy aquí hace un día espectacular de solecito, pero como no tengo cocina en el jardín, pues no me queda otra más que cocinar aquí dentro en casa. Pero bueno, cuando termine lo voy a ir a comer a la calle, así que genial. Bueno, deciros que hoy la receta que os traigo es una receta completamente vegana, ¿vale? Ya que hay muchísima gente que se está volviendo vegana, vegetariana, bueno, que no come ningún derivado de animal, así que hoy perfecto para vosotros. Voy a hacer una lasaña de espinacas, iba a decir, de espinacas, champiñones, pero también la podéis rellenar de espinacas y setas, por ejemplo. Bueno, os voy a dejar con mi super mega intro, que me encanta, que es así como super mega cañera, y os traigo los ingredientes en un minutito. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Para hacer la bechamel vamos a utilizar aceite de oliva, harina, leche de coco y un poquito de sal. Y luego para el relleno voy a utilizar unos champiñones, espinacas y ajo. Y también un poquito de sal. Y luego las placas estas, que las he comprado ya, que ya están cocinadas. Venga, vamos a comenzar con esta mega receta. Tengo ganas, Tengo ganas de comer esto así diferente, porque normalmente la lasaña que solemos consumir es de carne picada. Así que hoy me apetece muchísimo hacer esta receta y sobre todo eso, para la gente vegana, ¿vale? Venga, vamos a ponernos a ello. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es poner en una cazuela bastante alta, ¿vale? Porque ya que los champiñones ocupan bastante y la espinaca también, y voy a hacer bastante cantidad, necesitaremos una cazuela bastante alta. Vamos a echarle aceite de oliva y sobre unos 4 o 5 ajos picados, ¿vale? Cuanto más pequeñitos, mejor. Echamos bien de aceite de oliva. Esto, si no lo habéis utilizado nunca, nada, se mete aquí el ajito, ¿vale? Y aquí se tritura. Exactamente así. He bajado un poquito el fuego, ¿vale? Para que no se nos queme el aceite, voy a ir echando el ajo. Cuando ya tengamos los ajos cogiendo así un color doradito, vamos a añadir todas las espinacas. Fijaros, porque a veces las espinacas, pues en bolsa, viene alguna así un poquito más pochita. Como os decía al principio del vídeo, necesitamos una cazuela bastante alta, porque como veis, las espinacas ocupan bastante, ¿vale? Aunque luego menguan y los champiñones también. El fuego lo pongo a la mitad y voy a ir troceando los champiñones. Si tenéis algún champiñón que se os haya quedado igual un poquito feo, lo que podéis hacer es retirarle la piel. Vamos a pasar a echar el medio kilo de champiñones junto con las espinacas. Acordaros que eran 300 gramos. Ahora es el momento de echarle sal. Y yo también le voy a echar un poquito de pimienta. No le he puesto ni os lo he enseñado al principio de los ingredientes porque la pimienta es algo opcional. Lo que voy a hacer es poner a calentar 1 litro de leche de coco. Yo he comprado esta de Central Lechera Asturiana que lleva arroz. La voy a poner a calentar porque para la bechamel es mejor que vayamos añadiendo poco a poco leche caliente o tibia, mejor que leche fría. Mirad. Los champiñones y las espinacas ya están. Lo que voy a hacer es colarlo. Bueno amigos, yo ya tengo caliente la leche de coco o bebida de coco, así que lo que vamos a hacer, el siguiente paso es poner en un cazo un poco de aceite de oliva, exactamente 40 gramos. O sea, para 1 litro de leche o bebida de coco, me da igual si es leche de vaca también, es 1 litro de leche, 40 gramos de aceite de oliva o mantequilla, y 40 gramos de harina de trigo, ¿vale? Así que he puesto 40 gramos de aceite de oliva, la pongo en este fuego, apago ya el de la leche para que se mantenga calentito para ir echándolo poquito a poco y vamos a empezar a hacer nuestra bechamel. Cuando tengamos el aceite de oliva caliente, con una varilla de mano y harina, vamos a ir echándola poco a poco y vamos a ir removiendo. Se nos va a hacer como una especie de pasta.
Este es el color que tiene que tener la harina según la vamos tostando junto con el aceite de oliva. Vamos a terminar de echar toda la harina y poco a poco vamos a ir echando nuestra bebida o leche de coco, que como veis la tengo aquí calentita. Le voy a echar ya la sal y un poquito de nuez moscada, que como ya os digo es opcional. También le podríais echar un poquito de pimienta, pero como le hemos echado ya los champiñones y las espinacas, yo creo que ya vamos bien servidos de pimienta. Antes de terminar de hacer nuestra bechamel, tenemos que probarla. Acostumbraros a ir probando todo para rectificar bien de sal u otro ingrediente. Bueno amigos, nuestra bechamel ya está hecha, así que en un recipiente apto para horno, echamos una base. Como os he dicho al principio del vídeo, yo hoy voy a utilizar estas placas de gallo que pone directas al horno, sin hervir, sin remojar, más rápidas. Así que lo que voy a hacer es cubrir todo el fondo. Ahora vamos a echar nuestro relleno. Qué bueno, huele esto que alimenta. Con cuidado, lo vamos a esparcir bien. Voy a echar un poquito de bechamel por encima, un poquitín. Voy a poner otra capa de placas. 4, 1, 2, 3 y 4. Voy a poner el resto del relleno. Le echo un poquito de bechamel y la última capa de las placas de lasaña. Añadimos la última capa y lo que nos queda de bechamel por encima. De mientras estoy precalentando el horno. Lo que podéis hacer es iros suscribiendo a mi canal. Si no os habéis suscrito ya, pues ya sabéis. Suscribiros, activar la campanita para... no sé por qué hago así, porque eso me gusta, pero bueno, para que os llegue notificación cada vez que subo recetas. Amigos, pasados los 16 minutos, el resultado es este. Bien tostadita por arriba, la bechamel. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, sobre todo suscribiros a mi canal. Recordaros también que me podéis seguir en Twitch. Y nada, receteros del mundo, nos vemos en unos días. Un saludo a todos. En un minutito. Venga, vámonos. ¿Qué te pasa, Pocho? Y... no, sí. Bueno, como podéis ver, la gata la tengo aquí maullando. Que se cree que hay comida para gato, pero no lo hay. Venga, vamos a ello. El truco de la bechamel es ir moviendo constantemente para que no se nos hagan grumos. Lo tenéis que hacer con potencia. Uy, con potencia. Con paciencia. Qué buena pinta.